Bueno, pues sí, hoy la verdad que estamos poquitos, pero yo creo que es parte a veces de lo que el Señor quiere hacer, de purificarnos y damos gracias, ¿no? De que estamos aquí y estamos en la presencia del Señor y planes buenos tiene el Señor. Yo estoy seguro de eso. Y vamos a ir a Juan 12 12. Está fácil, 12 12. Juan 12 12. Y voy a leerlo. Esta es la Reina Valera. Dice así. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, es decir, a la Pascua, ¿no? Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Pues gracias al Señor por esta palabra y vamos a compartir algunas cosas, ¿no? Dice que tomaron unas ramas de palmera, ¿no? Salieron a recibirle cuando Jesús iba llegando y clamaban diciendo Hosanna, ¿no? Hosanna. Y esta es la primera cosa que tal vez, bueno, creo que es importante. Hosanna está citando, si queréis, pero no es necesario, yo lo leo porque solo es un momentito, es el Salmo 118, dice el versículo 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Eso significa Hosanna. Ellos están citando este salmo. Hosanna significa sálvanos ahora, sálvanos por favor. Eso es lo que significa Hosianna, ¿no? que sería Hosianna, es sálvanos, por favor, ahora, ¿no? Y eso es lo primero, tal vez, de esto, ¿no? El pueblo de Israel estaba esperando que viniera el Mesías a salvarlos, ¿no? Y la pregunta tal vez para nosotros es, ¿qué? ¿De qué quiere el Señor salvarme? ¿Qué es lo que necesito que el Señor haga en mi vida, ¿no? Y yo creo que eso es bonito que lo pensemos, que le dejemos al Señor mostrarnos de qué necesitamos ser salvados, ¿no? A veces cuando decimos a alguien, ¿cómo estás? Y siempre decimos, bien, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Pero no es así, ¿no? Hay cosas en nuestra vida que el Señor quiere salvar, quiere rescatar, quiere sanar. Entonces, ¿qué es eso que necesitamos del Señor, ¿no? Eso sería lo primero, Hosanna, ¿no? Que le decimos a Jesús cuando viene, salva, salva. Y lo segundo, porque siguen citando ese salmo, en el versículo 26 de ese salmo dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, de Yahvé, del Señor, y aquí lo dicen también, bendito el que viene en el nombre del Señor, y añaden el rey de Israel. Ese sería otro punto, decir, bendito el que viene, es la manera como en hebreo se dice bienvenido. O sea, Baruch Habo, ¿no? Baruch Haba. O sea, es Baruch Haboim, Baruchim Haboim, bienvenidos los que vienen. O sea, si quieres decirle a alguien bienvenido, no hay una palabra para bienvenido, sino que se dice bendito al que viene. Hola, bendito al que viene. Bueno, pues entonces le están diciendo a Jesús bienvenido. Y eso sería como otra cosa que yo creo que este texto tiene para cada uno de nosotros, que es que a veces necesitamos que el Señor haga algo por nosotros. Pero el segundo punto es, le decimos bienvenido a nuestra vida,
porque Él está a la puerta llamando, ¿no? Y le dejamos entrar, le dejamos que Él entre en nuestra vida, que sea bienvenido, porque Él quiere entrar en nuestra vida, ¿no? Le estamos diciendo bienvenido. A veces podemos caer en eso, ¿no? De que, Señor, hazme esto y esto y esto, y tenemos una lista de lo que queremos que el Señor haga, pero tal vez en nuestro corazón no le estamos diciendo bienvenido, no le estamos recibiendo, no le estamos invitando a entrar en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro horario, en las cosas que hacemos a lo largo del día. Entonces, bienvenido, bendito sea el que viene, bendito el que viene, ¿no? Baruch Jabón, el que viene en el nombre del Señor. Bueno, ellos decían, este viene en el nombre del Señor, o sea, ellos lo veían como el Mesías, y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea, para ellos el Rey de Israel posiblemente no era Jesús, sino que era Dios. Ellos veían a Jesús, muchos de los que estaban ahí veían a Jesús solo como un Mesías, ¿no? Pero el verdadero Rey era Dios, era el Señor, el Rey de Israel. Después se van a dar cuenta, después van a entender, ¿no? Pero bueno, lo del Rey yo creo que ya es importante, porque es como decir, Él viene a mi vida y le doy ese puesto de Rey. Le doy ese lugar en mi corazón de que sea el Rey. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que las cosas que hago voy a tratar de hacerlas de acuerdo a su voluntad. Voy a tratar de escucharle, voy a tratar de seguir sus consejos, de que Él sea el que me dice lo que hay que hacer. Y Él no viene como no sé, como a destruir nuestra vida, al contrario, viene a darle una nueva orientación. Pero ese sería el punto. Estamos recibiéndole como Rey de Israel, como el que deseo que gobierne mi vida, que mi vida ya no la gobierne mi sabiduría, mis impulsos, mis deseos, mis ocurrencias, sino que la vida la gobierne el Señor. Pues bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Están recibiendo a Jesús, pero están recibiendo al Señor, a Yahvé, al Dios, ¿no? Y ellos tal vez no lo saben. Y dice así, halló Jesús un asnillo, o sea, un burro, ¿no? Pequeñito tal vez, y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, ¿no? Sería el otro punto, no temas. Fijaos, en el original, porque esto también es una cita del Antiguo Testamento, dice como está escrito, ¿verdad? En Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Eso es lo que decía, porque dice, como está escrito, pero como lo dice tal vez de memoria, lo está adaptando, en lugar de decir, alégrate, dice, no temas. Y esa sería otra pregunta para nosotros, ¿qué estamos temiendo? ¿A qué tenemos miedo? ¿Y le tenemos miedo al Señor? ¿Le tenemos miedo a lo que Él puede hacer en nuestra vida? ¿Le tenemos miedo a que Él tome el control de nuestra vida? ¿A que Él nos diga lo que tenemos que hacer? A veces pensamos que nos va a pedir cosas durísimas y difíciles, y no suele ser así. El Señor viene a guiarnos. Sí, habrá dificultades y habrá momentos mejores y peores, pero el Señor viene a guiarnos con humildad. Fíjate cómo viene, ¿no? Dice que viene en un borrico. ¿Cómo venían estamos entrando en Jerusalén, cómo venían los reyes poderosos? ¿Cómo venían los conquistadores cuando entraban en una ciudad como Jerusalén? Venían a caballo. Y aquí es un canto, este Salmo 118 se usaba para cuando se entronizaba el rey, y aquí viene el rey a la ciudad, y es el anuncio que había hecho el profeta Zacarías, el rey vendrá a la ciudad, pero en lugar de venir como se espera, viene en un borrico. En lugar de venir para hacer guerra, para traer destrucción, viene en son de paz, viene en un borrico, ¿no? En Jerusalén estaba gobernada por los romanos la tenían tomada. Y fijaos lo que sigue diciendo.
en Zacarías, esta cita, ¿no? Y Efraín, de Efraín, o sea, del pueblo de Dios, de Israel, destruiré los carros, o sea, los carros eran los carros de combate, como los tanques de ahora, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta el... En lugar de ser un rey que viene a conquistar, dice que viene a hablar de paz a las naciones. Naciones para los judíos eran, por ejemplo, los romanos que estaban ahí en Jerusalén y que la tenían ocupada, ¿no? Bueno, yo saco de esto que a veces es justo lo contrario de lo que pensamos. Ellos pensaban que venía un rey militar, un rey a triunfar, un rey a echar a los romanos, y resulta que no, que venía de otra manera. ¿Venía cómo? Venía pues eso, en son de paz, venía montado no en un caballo, sino en un borrico, venía a hablar de paz a las naciones, venía en humildad. Me parece que son cosas que nos dicen, bueno, todas van un poco a lo mismo, ¿no? El Jesús le necesitamos para que sane, para que salve, para que cambie cosas en mi vida. En el Salmo también dice, prospéranos, ¿no? Necesitamos la ayuda también a veces en lo material. Hosanna, ¿no? Eso es, salva ya, ayúdanos, sálvanos, le necesitamos. Pero le estamos dando la bienvenida, le dejamos que sea Él el Rey de nuestro corazón y entonces nos dice, no temas a ese Rey. Porque a veces pensamos eso, que el Señor nos va a pedir cosas súper difíciles y que nos va a hacer una vida muy complicada, y el Señor viene a lo contrario, a poner paz en nuestra vida. Y Él, he aquí que viene sobre un pollino, viene de la manera que no te lo esperabas. En lugar de venir sobre el caballo, que era la señal de los jefes militares, viene de otra manera. Y eso quiere decir que el Señor va a hacer cosas en nuestra vida de otra manera a como pensamos que Él las tiene que hacer. Somos a veces muy cerrados en que pensamos que Dios tiene que hacer las cosas así como yo quiero que las haga y en el momento que yo quiero que las haga. Y el Señor dice, no te lo esperabas, el rey viene en un burro, el rey viene de otra manera. El rey, ¿y qué rey? Pues es que además lo que está diciendo es que este rey es Dios mismo el que viene. Porque al principio decían, bendito el que viene en nombre del Señor. O sea, como que es otro distinto de Dios. Pero aquí nos dice, no, el rey viene y es Jesús montado en un pollino. Y eso también es muy bonito porque a veces tenemos ideas de cómo es Dios, de que Dios es de una manera, que Dios es de otra. Son ideas a lo mejor religiosas, ideas que, bueno, podemos tener por lo que sea, pero lo que la Biblia nos está diciendo aquí, fijaos, primero llama rey a Dios, el Señor, el rey de Israel. Pero segundo, esa palabra rey cambia, ese rey es el que está sentado sobre el pollino. Entonces está diciendo, el Dios es Jesús. No es otra cosa que podamos imaginar. Si quieres ver a Dios, tienes que mirar a Jesús. Jesús lo va a decir también, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿por qué? Porque al Padre nadie lo ha visto jamás, pero Él lo ha dado a conocer. Entonces, si vemos a Jesús, vemos a Dios. Y eso nos puede quitar a veces también muchos miedos y muchas ideas religiosas sobre el Dios que está... Hoy estábamos cantando, ¿no? Que no es por méritos, que su amor no se merece. En Jesús vemos cómo es Dios. Tenemos que mirar a Jesús. Bueno, y eso es también muy importante. Fijaos lo que viene a continuación es este cambio, porque dice que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. O sea, está diciendo, los discípulos todavía no sabían bien quién era Jesús. Los discípulos todavía pensaban, bueno, pues Jesús es un gran profeta, o va a ser el Mesías, el que va a salvarnos, va a ser, bueno, pues un líder político, o lo que sea, y no sabían, no entendieron. Pero dice aquí, ¿no, Juan? Que después, cuando Jesús fue glorificado, ¿qué significa eso? Cuando resucitó. Cuando fue crucificado, cuando resucitó, cuando lo vieron, digamos, ascender a la derecha del Padre, cuando se dieron cuenta de que Él pertenecía a Dios. Entonces, ahí entendieron. Porque este recibimiento es un recibimiento que en realidad es el recibimiento que se merece Dios en nuestras vidas.
¿Y cómo lo entendieron? Pues solo lo pudieron entender por medio de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Mirad, que decir que el Señor es Rey significa decir que no hay otros reyes. Y esa es la parte, podemos decir, negativa, que no hay otros reyes, que no hay otros señores. Que, por ejemplo, en el pueblo de Israel era muy importante la idea de igualdad entre todo el pueblo de Israel. Por ejemplo, cada 49 años las tierras volvían a su propietario original. Es decir, tú podías, Levítico 25 se puede ver, tú podías haber comprado, haber tenido muchas tierras, o tú podías haber perdido, no tener nada, ahora eres un jornalero, te tenías que emplear casi como esclavo, eso pasaba, pero cada 7 años los esclavos eran liberados y el amo les tenía que dar cosas para que se establecieran, les tenía que dar bien. Y además, eso, cada 49 años cada familia volvía a sus tierras, no había terratenientes. Cada familia volvía a las tierras que tenía antes, ¿no? Era como volver a empezar. ¿Y todo eso por qué era? Porque el Señor era rey, para que no hubiera otros reyes. También ellos entendían que la tierra pertenecía a Dios. Veis muchas parábolas de Jesús donde Dios es como alguien que viene a reclamar sus tierras. Eso se ve en las parábolas. ¿Por qué? Porque es que el dueño de la tierra es Jesús. ¿Y eso qué significa? Que entonces todos somos sus siervos. Que el verdadero amo es Dios. Eso también se ve en Levítico 25. Que solo hay un amo, que es Dios. Y que entonces los demás somos todos siervos. Es decir, que cuando entendemos que el Señor es Rey, que el Señor es Señor, que el Señor es amo, que el Señor es el dueño de todo, entonces no hay otros amos, no hay otros señores, no hay otros reyes. También, por ejemplo, ellos entendían, ¿os acordáis en la historia del Éxodo? ¿Cómo salen de la esclavitud? Pues salen matando al faraón, no, matando a los egipcios, no, ellos no hacen nada. Les dice en Éxodo 14, estad tranquilos porque yo pelearé por vosotros. Éxodo 14, 14. Es decir, el Señor es el guerrero, el Señor es el rey, el Señor es el amo, el Señor es el dueño de todo. Cuando vemos eso así, no reconocemos ya otros amos, otros señores, otros reyes. A veces las mamás dicen al niño, mi rey, pues no hay otro rey. Y esto era algo tan metido en el pueblo de Israel que ni siquiera podían hacer imágenes de Dios. ¿Por qué? Porque esos son ídolos. Todos esos son ídolos que toman poder y control sobre nuestra vida. Cuando dicen Hosanna, o sea, salva ya, salva por favor. Cuando dicen el rey viene, la pregunta para mí, para ti es, ¿qué ídolos tengo en mi vida? ¿Qué cosas estoy poniendo por encima de Dios? ¿Qué cosas entonces me esclavizan? Me tienen esclavizado, esclavizada, como si fueran mi Señor, mi amo, mi Rey. No, Él es el único Señor, el único amo, el único Rey. Y esto yo creo que es lo que nos dicen que los discípulos entendieron, no lo entendían ahora, pero lo entendieron cuando fue glorificado. Que Jesús es el único amo, Rey, Señor. Y eso nos hace libres, y eso nos hace iguales. No hay nadie por encima de nadie. Todos somos hermanos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo que entendieron que Jesús era el Rey. Y entonces nos dice que se acordaban del milagro que había hecho cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó. Y también la gente estaba para recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Y los fariseos pues no les gustaba y tal. Bueno, pero vemos aquí dos cosas. Uno es la gente y otro es los discípulos. La gente, ¿por qué estaba detrás de Jesús? Porque había hecho un milagro y querían pues ver más milagros o lo que fuera, ¿no? Pero había otros que estaban porque habían entendido quién era Jesús. Que había entendido cuando fue glorificado, que era el Dios, que era el Señor, que Él era el amo. Y entonces yo diría, para nuestras vidas, tal vez esa es la pregunta. ¿Hemos entendido que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey, que Jesús es Dios, que Jesús es el amo? Y lo adoramos y lo recibimos como lo que es, como quién es, por quién es. O todavía estamos, pues detrás de Jesús porque Él nos puede hacer algún milagrito.
que está bien porque los hace y los hace muchos, pero ¿qué es por lo que estamos con el Señor? ¿Por quién es o por los milagros que hace? Porque toda esta gente que había aquí, que eran muchos, que era una multitud, ¿no? Que tomaron las multitudes, dice, o sea, un montón de gente que tomaron esas ramas y fueron detrás de Jesús y le dijeron salva y le dijeron todas esas cosas. Cuando llegó los problemas y lo detuvieron, lo metieron preso, lo juzgaron rápidamente y lo crucificaron, ya no estaban ahí. O algunos tal vez estaban diciendo crucifícale, crucifícale. Yo creo que, bueno, hasta los discípulos fallaron, ¿verdad? Solo las mujeres estuvieron ahí hasta el final. Y bueno, la pregunta para nosotros es, ¿hemos entendido, como los discípulos, quién es Jesús? ¿Lo he puesto como Señor de mi vida por encima de todo? ¿Él está por encima de todo? Porque cuando eso pasa, ¿qué viene? Viene libertad. Viene que ya no dependo. ¿Os acordáis de la Magdalena? ¿Dónde han puesto al Señor y tal? Y dámelo. Y Jesús se aparece y dice, ya no me toques. O sea, ya no dependemos de que Dios me dé una cosa, de que Dios me dé otra, de que me dé esto. Yo veo a veces a hermanos decir, no, pues es que ahora yo quería esto, no me salió y estoy enfadado con Dios. No, ya yo creo que esta Semana Santa, que tal vez nos pase, a mí, a todos los que lo necesiten, ¿no? Que nos pase esto que les pasó a los discípulos, que entendieron, versículo 16, estas cosas no las entendían, pero cuando fue glorificado se acordaron. Que esta Semana Santa sirva para decir, Dios es lo primero. Yo lo sigo por quién es, porque lo amo como Él es, y quiero seguir a Jesús por encima de cualquier otra cosa. No, yo le recibo, yo le doy la bienvenida, lo declaro Rey. Me dé o no me dé, a veces me dará, otras veces no me dará, otras veces me dará mucho más de lo que esperaba. Y es como el Señor funciona con nosotros. Él nos va a sorprender. Dejémosle entrar, démosle la bienvenida, bendito el que viene, démosle la bienvenida en estos días. Ojalá que si hay un poco de descanso estos días tengamos ese tiempo para decir, Señor, ven, entra en mi vida, toma el control, yo quiero conocerte como tú eres, quiero entenderte como entendieron los discípulos, quiero verte glorificado, quiero recordar que tú padeciste, moriste, pero ahora eres Señor. Amén. Pues gracias, Señor, por tu palabra. Señor, queremos recibirte en nuestras vidas como nuestro Señor y queremos esa libertad que tú traes para nosotros. Gracias, Jesús, que nos quieres liberar de toda idolatría y que nos quieres dar libertad, Señor, para que podamos amar como tú amas, para que podamos ser de bendición para otras personas. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo entre nosotros. Sí, Señor, tú estás permitiendo que tu iglesia sea sacudida, como también fue sacudida Pedro y fue sacudido los discípulos en aquellos días de la Semana Santa. Pero también sabemos, Señor, que tú eso lo hiciste para purificarnos, para hacernos crecer, para Señor, hacernos más usables por ti, Señor, y queremos que tú hagas eso en nuestras vidas. Sí, Señor, quita de nosotros todo lo que no te gusta, haznos siervos tuyos, Señor, rendidos a ti, y, Señor, bienvenido el que viene en el nombre del Señor, bienvenido tú mismo, Señor, Dios de Israel, a nuestras vidas. Gracias por las cosas nuevas que vas a hacer entre nosotros. Gracias, Jesús. Queremos estar con la mente abierta y dejarnos sorprender por ti. Amén.